No olvido. Perfecto, empecemos. Entonces, les decía que tenemos una especie de, una zanja filtrante, ¿ya? Ahorita les voy a explicar básicamente lo que es cada área. A ver, aquí estamos. Ya, una fosa séptica. Este es un modelo de fosa séptica básico. Modelos hay miles, hay algunos que son muy eficientes, hay otros que son menos eficientes. ¿Ya? Un voluntario para leer aquí, por favor. Yo puedo leer. Gracias. Bueno, leo. Ya, ok. Fosa séptica. El modelo de fosa más funcional es el tanque de 3 cámaras con una secuencia de tratamiento que consiste en primer lugar en una cámara de sedimentación que en algunos casos también cumple la función de trampa de gases. Muchísimas gracias. Aquí tenemos la imagen que se puede ver una especie de cantador. Vamos a ver que entra por la parte de la izquierda, el agua. En la cámara de grasa, a ver, creo que no tengo un ejemplo. No se ve su cámara, querida profesora. Ay, ahorita lo pongo. Gracias, querido Diego. En la cámara de grasa, la idea es que tengamos, bueno, creo que se puede ver un poco más en la parte de nuestra anterior diapositiva. Perdón, vamos a sacar de aquí. Aquí me gustaría que puedan ver lo que es una cámara de grasa, una cámara de grasas. Vemos que entra el agua por la parte de esa tubería que sale de la cocina. Ya usualmente las cámaras de grasas también son instaladas en mall, en edificios que tengan bastante casas, digámoslo así. Y lo ideal es que esta cámara de grasas reciba solamente el agua que sale de las cocinas. Pero usualmente se lo conecta al drenaje en general, ¿no? Por ejemplo, en el Ventura tenemos cámaras de grasa, en las brisas también tenemos cámaras de grasa. Y cómo funcionan estas cámaras, vemos que hay una especie de pared a la salida. Entonces el agua llega y como las grasas son menos densas, ellas flotan. Y el agua, por simple física, el agua va a caer y las grasas van a flotar. Y la idea es que esa pared evite que la grasa pase y por simple gravedad el agua va a llegar a pasar hasta el siguiente conducto, ¿no? Hasta el siguiente punto de tratamiento. Aquí es donde llegamos a la parte del decantador. Las cámaras de grasa, como les decían, también pueden funcionar, el decantador también puede funcionar como cámara de grasa. ¿Qué es un decantador? Es donde todas las partículas sólidas llegaran a caerse, llegaran a depositarse en la parte de abajo. Lo importante con estos temas es que cuando llegara a saturarse nuestra fosa séptica es necesario que nosotros hagamos una limpieza. Para eso tenemos empresas dedicadas a este rubro. Por eso tenemos también las limpiezas de pozos ciegos y todo eso. Luego, de ahí pasa la cámara con unas condiciones anaeróbicas donde se reduce la carga orgánica. No sé si la licenciada les llegó a hablar sobre el sistema de lagunaje que se utiliza para la depuración de aguas residuales en las ciudades. Tal vez podemos tocar un poco de nuevo ese tema. Déjenme que yo la busque la presentación. Bueno, sigamos con el digestor y yo de luego les voy a retomar el tema. Entonces, el tratamiento de lo que le llamamos anaeróbico significa que las bacterias que están en ese lugar no utilizan oxígeno para poder desarrollarse. Les decía yo que la naturaleza es tan sabia que lo que a nosotros no nos sirve, que nosotros desechamos, nuestro cuerpo elimina, es alimento para otro tipo de forma de vida. Entonces, precisamente por esto es que las bacterias se alimentan de nuestros desechos y hacen que sus desechos nos sirvan luego, ¿no? Suena algo extraño, pero así funciona. Luego de este tratamiento
La fosa séptica, bueno, la tercera cámara cumple las funciones de sedimentador secundario para clasificar el agua antes de ser dispuesta en un campo de oxidación. ¿Ya? Y también funciona, aquí podemos ver que funciona como un filtro, ¿no? El agua, la idea es que todas las piedras que estén ahí lleguen a capturar todo lo que sobró del contaminante, digámoslo así. Cosa de que no nos llegue el agua de un color extraño a salir. La idea es que todo el agua que salga, como les decía, pueda ser reincorporada al sistema de, bueno, a la vida, ¿no? A los ríos, a los lagos. Entonces no es diferente en las fosas sépticas, ya que las fosas sépticas al final de cuentas llega a ser parte de nuestra naturaleza, llega a ser parte incluso de nuestro terreno, porque no puede estar instalada fuera de nuestro terreno. Entonces, si nosotros botamos agua contaminada, nuestra fosa séptica está funcionando de manera deficiente, nosotros estaríamos contaminando nuestro suelo y nuestros acuíferos subterráneos. El problema básico de las fosas sépticas es que suelen acumular lodo hasta el punto de la saturación, lo cual se incrementa si la fase anaeróbica no funciona correctamente. Para esto tenemos, como les decía, los sistemas de tratamiento, bueno, las empresas de limpieza de fosas sépticas. Es un costo adicional, pero llega a ser estrictamente necesario en el caso de que exista ese tipo de saturación. Y en la parte de aquí arriba les mostraba, lo que era la zona filtrante. Luego de pasar por este tratamiento, el agua sale a la zona filtrante. En esta imagen de acá, la zona filtrante la tenemos al final de o sea, ya en la misma parte en el mismo sistema de fosa séptica. Pero hay quienes lo tienen aparte. Entonces el agua pasa y siempre tiene que pasar por esta zona filtrante. La zona filtrante también puede ser, como en este caso, un compartimiento donde tengas rocas que no tengan unas paredes impermeables, como en el caso de las fosas sépticas, que debería ser completamente impermeable, usualmente lo hacen de cemento. En esta zona zanja filtrante tienen paredes de piedra, grava significa tierra como más, con las piedritas más grandes, digámoslo así, con los granos más grandes, y así el agua se va filtrando. No se debería llegar a llenar si es que nuestro sistema está funcionando correctamente. Pero si a este punto llegara a pasar grasa, nosotros nuestras piedras llegarían a hacerse impermeables y esta zona se nos podría llenar fácilmente. Entonces, nuestro sistema debería estar funcionando correctamente para que nosotros no tengamos estos problemas, ¿no? Un dato relevante, ¿alguien que me lo pueda leer, por favor? Yo. Adelante. Según el CNIP, Sistema Nacional de Investigación Pública, un pozo de extracción de agua no debe estar a menos de 30 metros de distancia de la fosa séptica. Sin embargo, si el sitio de toma de agua se ubica por debajo del nivel de un tanque séptico, o si el sitio consiste en suelos altamente permeables, la distancia se debe aumentar a 50 metros. Perfecto. Esto es precisamente por lo que yo les decía de que si nuestro tratamiento es deficiente, estaríamos contaminando nuestro suelo. Cuando hablo del pozo de extracción, es el pozo donde nosotros podemos sacar agua subterránea. Y es el que utilizamos para cocinar, para nuestro uso en la vivienda. Podemos llegar a purificarlo y hacerle un tratamiento para que sea potable y lo podamos consumir. Por este motivo es que les decía que hay zonas en las que sí o sí tienen que ser 50 metros de distancia de nuestra fosa séptica, ya que el agua llegaría a estar en nuestro terreno y podríamos estar contaminando nuestro pozo, ¿no? De la misma forma entraría en nuestro sistema si es que nosotros lo consumimos.
¿Tienen algunas dudas sobre esto? Disculpe, y cuando hay una cámara séptica, ¿es cuando no hay alcantarillado o cómo es ese? Sí, precisamente esto es lo que se utiliza en las zonas más alejadas, ¿no? Lastimosamente el alcantarillado no llega a toda la población, ni siquiera en Santa Cruz, donde está bastante desarrollado, pero como lamentablemente es algo un poco costoso y no todas las ciudades tienen esta posibilidad, ya un poco más allá de las ciudades tenemos este tipo de instalaciones. Incluso en muchos condominios un poco más alejados se utilizan este tipo de sistemas. O sea, no es necesario que nos vayamos a pueblos o cosas así, ¿no? O lugares tan lejos. Pero, por ejemplo, bueno, si ya nos vamos a Guarnes, nos salimos un poco del pueblo, ya tenemos este tipo de sistemas y sabemos que Guarnes no está tan lejos de nuestra ciudad, ¿no? Incluso hay personas que tengo alumnos aquí que viven en Montero, entonces es un pueblo que está de pasada hacia otros lugares donde sí existe un sistema de alcantarillado. ¿Alguna Este, pregunta? y en los restaurantes, digamos, que usualmente, digamos, usan más, digamos, grasas y todo eso, ¿ellos tienen un sistema especial o también va al alcantarillado? En realidad lo que debería hacer un restaurante es tener su propia cámara de grasas antes de para hacer un previo tratamiento antes de enviar sus residuos por el sistema de alcantarillado, ¿no? Entonces lo ideal sería que tengan su cámara de grasa y ellos ya le hagan un previo tratamiento para poder ayudar en el tratamiento final. Usualmente en Santa Cruz no se realiza, es muy poco común, son pocos los lugares que tienen una cámara de grasa para tratar sus residuos y lamentablemente los que lo tienen probablemente no lo utilicen, no lo manejen de manera correcta. Entonces, si lo tenemos y no lo manejamos de manera correcta es lo mismo que no tenerlo y toda esta grasa llegaría a nuestro sistema de tratamiento. Ya que estamos hablando de restaurantes, hay lugares, por ejemplo, donde tenemos caterings en campamentos petroleros, por ejemplo. También podemos tratar nuestras aguas con fosas sépticas. Lógicamente, la parte de los caterings tendría que llegar primero una buena cámara de grasas para poder eliminar todas las grasas y que sea mucho más sencillo el tratamiento. Para eliminar las grasas también tenemos microorganismos y también existen productos que hacen que estos microorganismos se alimenten mucho más rápido. Se llaman catalizadores. Entonces ellos aceleran el proceso de vida de los microorganismos, entonces hacen que se alimenten mucho, o sea, como que coman mucho más rápido la grasa y la digieran enviando agua un poco más tratada al siguiente paso. Entonces, como podemos ver, estos sistemas de tratamiento no son solamente para hogares, sino que también lo podemos implementar en campos, ya sea petroleros o algunos campamentos de construcción civil, donde tenemos a las personas muy alejadas y se contratan caterings que tienen que armar su propio campamento para poder proveer a las personas que están haciendo las carreteras en esas zonas, ¿no? Entonces, es bastante bueno saber de todo esto, ya que lo podemos implementar, ya que tenemos que ser conscientes de qué es lo que está sucediendo con nuestra agua luego de cocinar, ¿no? Cuando nosotros estamos tomando el mando de una cocina, es importante que nosotros podamos ser conscientes de todo lo que está sucediendo y cómo funcionan nuestras instalaciones, ¿no? Por favor, luego de participar, desactiven sus audios para no entorpecer el sonido de los demás. Desactiven sus micrófonos, perdón, no los audios. ¿Alguna otra duda con respecto a las fosas sépticas, tratamiento de agua? Les quería mostrar un poco del tratamiento de aguas que les prometí. Déjenme ver esto.
Tratamiento. Ya. Ya, me la ve en la pantalla, tratamiento de aguas residuales de Sabapac. ¿Sí? Sí, sí, sí. Positivo. Sí. Aquí en esta imagen podemos ver a grandes rasgos lo que es el tratamiento por el que pasan nuestras aguas cuando le enviamos a Sabapac. ¿Ya? La idea es, no sé exactamente de qué año, pero la idea es que ya nos brindan datos importantes. Por ejemplo, que la longitud de red de colectores es de 1.477 kilómetros. Esto quiere decir que lamentablemente no abarca toda nuestra ciudad. Sí tiene cerca del 70%, 80% de cobertura, pero tenemos zonas en la ciudad en las que no abarca de la red de alcantarillado. De todos modos, podemos ver que aquí tenemos estaciones elevatorias, ya que nuestras tuberías son subterráneas. Entonces, si nuestras tuberías son subterráneas, están por aquí abajo, y nuestro sistema de lagunaje empieza por encima del suelo, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos estas estaciones elevatorias que bombean el agua hasta la altura necesaria para que pueda ser descargada en la laguna. Aquí tenemos también la laguna anaeróbica. Esta laguna es la que yo les comentaba que tenía microorganismos que se alimentan y pueden vivir sin necesidad de oxígeno. Estos microorganismos depuran cierto tipo de componentes contaminantes en el agua. Ya luego de que estas bacterias trabajaron, el agua es pasada a una laguna facultativa. Facultativa significa que tiene los dos tipos de bacterias, las que trabajan con oxígeno y las que trabajan sin oxígeno, las aeróbicas y las anaeróbicas. En la parte de abajo podemos ver que todavía se tiene una especie de lodo. Eso es el funcionamiento ahí es donde están trabajando las bacterias anaeróbicas. Y las bacterias aeróbicas trabajan en la parte de arriba, donde todavía llega el oxígeno que topa la superficie, ¿no? Y luego tenemos la laguna de maduración. En estas incluso se les inyecta oxígeno, así como funcionan en las peceras, como las bombitas de las peceras que hacen que se oxigene el agua para nuestros peces. De la misma forma, ellos inyectan oxígeno en el agua para que las bacterias aeróbicas puedan vivir y ser parte de este tratamiento. Ellos lo que hacen es ajustarlo, terminar de purificar todo el agua que tienen ahí. Ya la cantidad de contaminantes es mucho menor en esta área. Incluso en las lagunas de maduración de Sabapac ya tienen viviendo capibaras. Y bueno, la idea es que funcione de tal manera que esta agua ya pueda ser botada al río sin contaminarlo y sin cambiar las características de ese río, ¿no? Entonces que no elimine la vida acuática, que no contamine demasiado el río, cosa de que ella pueda seguir este tratamiento biológico que se hace de manera natural y sin lastimarlo, ¿no? Sin matar la vida acuática. El problema cuando nosotros botamos algún contaminante al río es que nosotros le ganamos, o sea, lo botamos con demasiada velocidad y el río no puede depurarlo. El río de por sí depura el agua contaminada que le llega tanto de los bosques como de las ciudades. Ellos cuentan con estas bacterias, tienen las bacterias anaeróbicas, tienen las bacterias aeróbicas, tienen las bacterias que digieren la grasa. Entonces el río la naturaleza, como les decía, es tan sabia que todo este tratamiento funciona de igual manera en el río, solo que no está separada. Nosotros lo separamos para acelerar el proceso, ya que nuestro nivel de contaminación es bastante alto, ya que nosotros tenemos las industrias, tenemos grandes volúmenes de personas viviendo en poco espacio de terreno. Entonces es necesario que nosotros aceleremos este proceso para que no estemos contaminando todos nuestros acuíferos. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, pasemos a la siguiente presentación. Creo que queda cerrada la parte del tratamiento de agua.
me gustaría que todos seamos conscientes de este tema, ya que es algo que nos afecta absolutamente a todos. Si bien existe cualquier cantidad de agua en el mundo, no toda el agua es potable y esta cifra cada vez se hace menor. Profesora, pero ahí dice que no llega ni al millón el abastecimiento de agua de Saguapac. ¿Cómo abastece entonces a toda Santa Cruz, digamos? Este sistema no es el de abastecimiento de agua, este es de recolección de residuos. Ya, perdón. Entonces, sí, no hay problema. Buena tu pregunta, porque bueno, igual vamos a tomar este tema más adelante porque tenemos el abastecimiento de agua potable. Y si bien Sabapac no abastece a toda Santa Cruz, es buena la pregunta porque tenemos varias cooperativas alrededor de Santa Cruz, ¿no? Tenemos a Cuba, bueno, en realidad son pequeñas cooperativas que van abasteciendo por zonas. Ya más adelante lo vamos a tocar porque es un tema específico para la materia, ¿no? Pero buena tu participación. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál es el proceso que tiene que hacer, digamos, Saguapac en caso de que estos sistemas se saturen por alguna razón, si es que se pueden llegar a saturar, no sé? Si bien los sistemas están diseñados para abastecer, para funcionar durante cierta cantidad de años, entonces, y para recibir cierta cantidad de agua. La idea es que los sistemas tengan perdón, puedes borrar, voy a desactivar los audios, ¿ya? Bueno, la idea es que los sistemas no se lleguen a saturar, no están diseñados, están sobredimensionados, pero en caso de que hayan lluvias muy fuertes, tal vez el sistema de maduración pueda llegar a colapsar. Los otros sistemas están tapados por lona. Las lagunas de maduración sí podrían llegar a colapsar y estas llegarían a rebalsar y contaminar el río y el suelo del entorno. Han habido algunas quejas de los vecinos de la zona de las lagunas que comentan que sí sienten que el agua está contaminada en la zona, que hay malos olores, pero se ha llegado a demostrar que no ha sucedido, ¿no? La idea de que si se llegara a saturar esta laguna tendrían que darle de baja y crear nuevas lagunas. Entonces esto significaría un costo bastante elevado que se vería reflejado en nuestras facturas de consumo de agua, ya que este tratamiento no lo hacen gratis. Este tratamiento nos lo cobran en cada litro de agua que nosotros consumimos, ya que es directamente proporcional el agua que consumimos con el agua que desechamos. No es que se nos cobre el tratamiento de agua de las industrias. Las industrias pagan su propio tratamiento. Si bien para saber el consumo por persona, sí se nos toma en cuenta el consumo de agua de las industrias. Pero al momento del tratamiento, cada industria paga su propio proceso de tratamiento de agua. Eso lo pagan dependiendo el tipo de contaminante, dependiendo la cantidad de agua que botan y dependiendo de la cantidad de agua que consumen igual. Así que no sé si queda despejada tu duda, Diego. Sí. Sí, muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra consulta para que pasemos al siguiente tema? Disculpe, ¿y cada cuánto se cambian las lagunas o se crean otras lagunas? Mira, están dimensionadas para trabajar cerca de 20 años, 30 años, ¿no? Pero no sé si tú... ¿Esa es la pregunta? Sí, eso. Ah, ya. Porque yo también tenía la observación de que, bueno, el agua no es que se pase por completo de una laguna a otra, no es que todo el agua que está aquí tratándose se pasa a la siguiente, ya que nuestra agua es un flujo constante, entonces si va llegando agua por aquí, va saliendo agua limpia por el otro lado, es constante, ¿no? Tardan en pasar de una laguna a otra entre 15 a 20 días, 20 a 30 días, y así. También esa puede ser otro tipo de pregunta que puedan tener. ¿Alguna otra duda? Bueno, Sí, profe. diga. Cuando por lo menos en un restaurante tienen
por decir, la trampa de grasa, ¿es que se dice? Sí. Y va un carro y recolecta esos desechos, por decirlo así. ¿A dónde los llevan ellos para hacer ese tratamiento o qué hacen con esos desechos que recogen? Ya, esta es una pregunta bastante interesante. Lo que se puede hacer con la grasa es hacerle un tratamiento para que se pueda utilizar como jabón. Y nosotros el jabón, el shampoo y todo lo que utilizamos que crea espuma es grasa saponificada. Entonces, tal vez por fricción y por algún otro tipo de tratamiento, es que se llega a solidificar y nosotros, aunque suene extraño, nosotros nos lavamos las manos con grasa, que ha producido un proceso, ¿no? Que ha pasado por un proceso. Entonces, hay personas que incluso llegaran a comprar esta grasa para hacerle ese tratamiento y poder producir bueno, poder hacer sus productos que van a vender. Entonces, la idea de tener una trampa de grasa no solamente nos ayuda al tratamiento, sino que también nos ayuda en el reciclaje de este tipo de vertidos, ya que como pueden ver, la grasa, producto de nuestra cocina, puede ser reutilizada. ¿Quedó claro? No sé. Gracias, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Antes de pasar. De todos modos, no se olviden que tenemos el grupo de WhatsApp. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pueden escribirle, pueden expresarla ahí en el grupo. Y también pueden escribirme por privado, entonces no tengan pena. Obviamente yo les voy a responder en función a mi tiempo, ¿no? Pero de todos modos siempre voy a tratar de responderles. Si tienen ganas de profundizar sobre algún tema, también díganmelo y yo tal vez no lo pueda incluir en la clase, pero sí se los puedo responder, sí les puedo mandar tal vez libros o algún tipo de lectura que ustedes en la que ustedes puedan profundizar. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. ¿Alguna otra duda? Aprovechen para despejarla. Bueno, pasemos al siguiente tema. Vamos a incorporar como concepto del día MSDS, significa Material Safety Data Sheet, hoja de datos de seguridad de materiales, ¿ya? Este es un tema bastante importante, en especial en la parte de las industrias. Cuando yo hablo de las industrias, no estoy hablando solamente de industrias, qué sé yo, como las siderúrgicas, las petroleras, sino que también estoy hablando en lugares donde ustedes como chef podrían estar trabajando, por ejemplo, en Sofía, en INVA o en lugares donde se necesitan personas especializadas para poder crear nuevas recetas y poder implementar productos que se puedan vender tanto congelados o ya directamente a caterings. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay en Fridosa, por ejemplo, ellos ya contratan a los chefs para que ellos diseñen las hamburguesas que necesitan para vender en la Burger King, en Toby. Entonces tienen diferentes sabores, pero ya venden desde el matadero hasta desde la empresa que les prepara, o sea, que les painea las vacas hasta el restaurante, ¿no? Ya preparada. Entonces, por eso es que les toco el tema de las industrias, para que ustedes sean un poco más conscientes. ¿Qué es una hoja de datos de seguridad? ¿Alguien que me lo pueda leer? ¿Un voluntario? Yo, ¿cómo está? Buenas, Luis. Adelante, por favor. Una hoja de datos de seguridad de materiales es un documento que contiene información sobre uno o varios compuestos químicos que conforman una materia en uso o desarrollo. La información abarca, por ejemplo, el modo seguro en que se debe utilizar el almacenaje, el manejo de recipientes, los procedimientos de emergencia e información sobre los efectos potenciales a la salud que podrían tener como material peligroso. El fabricante del material, en algunos casos, el fabricante del material, en algunos casos el distribuidor es el responsable de preparar y redactar la hoja de seguridad de materiales. Perfecto, muchísimas gracias.
Aquí más adelante voy a mostrarles una hoja de seguridad. Como les decía, aquí muestran un diamante de seguridad. Este diamante nos muestra la inflamabilidad, que es el color rojo, la toxicidad, que es el color azul, la reactividad, que es el color amarillo, y el peligro específico, que es el color blanco. Esto lo podemos ver más adelante a profundidad. Tiene bastantes datos interesantes. Nos explican cuál es el grado de inflamabilidad. Yo tomé esta hoja porque me pareció bastante resumida. Entonces, y es un tema que lo vamos a tomar más adelante. Ya ven, y también tenemos equipos de protección personal con el que se lo debería manejar. Considerar ante emergencias, qué pasaría si tenemos algún contacto, que si existe alguna explosión, si existe algún derrame. Entonces todo eso tiene que estar en la hoja de seguridad. Entonces, si nosotros no sabemos exactamente dónde están ubicadas las hojas de seguridad en el lugar donde estamos trabajando o operando, es probable de que si ocurre algún desastre, nosotros no sepamos dónde ir a consultar para poder actuar. Entonces actuamos de manera incorrecta y podemos agravar el problema. No es necesario que nosotros conozcamos absolutamente todos los productos con los que estamos trabajando, pero sí es necesario que sepamos cómo buscar estas hojas y dónde se encuentran ubicadas. Entonces, cosa de que si ocurre algún incidente ya tenemos este protocolo de cómo actuar. Ahora bien, vamos a las instalaciones de gas. Como sabemos, el gas es un elemento fundamental en la cocina. Por eso es que vamos a hacer bastante énfasis en las instalaciones de gas, ya que representan un riesgo bastante elevado. Diferencias tenemos nosotros en las cocinas a disponibilidad, tenemos el gas natural y el gas licuado del petróleo. Un voluntario, por favor, para leer esta diapositiva. Yo. Gracias, Gabriel. Ya. El GLP es un gas compuesto principalmente por butano y propano, que se obtienen como subproducto del proceso de destilación del petróleo. El GNC, en cambio, es metano, un gas que se produce de forma natural en procesos de descomposición y que también está presente en los pozos petrolíferos formando bolsas. Ya, perfecto. Aquí se los quería, bueno, no sé si queda claro, gas GNC lo vamos a llamar al gas natural, que es el que nos viene por medio de las tuberías en el gas domiciliario. El GLP es el que viene en las garrafas. Nuestras garrafas pesan 23 kilos, que contienen 10 litros de GLP. Siempre tienen que estar pendientes de que les llegue correctamente, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Otra de las diferencias, ¿me la lee la otra diferencia, por favor, alguien? ¿Algún voluntario? No se peleen. Yo lo leo. Gracias. Qué malo. Perdón. Léelo. Otra diferencia, pero esta es artificial, es su olor. Ni el GLP ni el GNC tienen olor. Por eso son tan peligrosas las bolsas de gas en las minas, porque no las detectamos por el olfato. Para evitar riesgos en el proceso de refinado de estos gases, se les añaden unas moléculas aromáticas que tienen un fuerte olor muy peculiar, de manera que podamos identificar una fuga rápidamente. Pero se trata de un aditivo. De forma natural, ni uno ni otro tendrían olor. Ya. ¿Por qué lo tomamos como una diferencia? Porque en las instalaciones de gas domiciliario nosotros tenemos un gas inoloro. Entonces, en caso de que haya alguna fuga, nosotros no podríamos detectarlo por el simple olor. Entonces, en cambio, cuando tenemos una garrafa que tiene fuga, sí lo vamos a detectar tras que entremos al lugar. Entonces, esto es importante saberlo, ¿no? Porque al momento de hacer una instalación de gas domiciliario tenemos que tener en cuenta bastantes medidas de seguridad, entre ellas ese espacio por donde nos exigen que tiene que estar abierto o que tiene que tener una rejilla de aireación. Eso nunca tiene que estar tapada, por cierto, ¿no? ¿Y debido a qué es esta diferencia? Como les decía, el GLP
es un gas, el gas licuado del petróleo, es un gas producto de un proceso de refinación. Es decir, que sacan petróleo y al descomponer el petróleo en diversos productos, obtienen el GLP. Por eso es que es fácil de ponerle este aditivo que genera el olor. Sin embargo, el GNC, el gas natural, viene directamente de la mina y no pasa por ningún proceso. La naturaleza ya no los provee así. Por eso es que llega directamente, ya sin este aditivo, ¿no? Llega directamente de la mina, desde nuestro distribuidor a nuestra cocina. Para esto tenemos algunos artefactos que son detectores de gas. Entonces no funcionan por medio del olor, sino tienen otro tipo de medición. Lo cual sería siempre prudente que nosotros, al tener este tipo de instalaciones, podamos poner uno de estos detectores de gas cerca, ya que nos evitaríamos bastantes problemas en caso de que haya fuga. Ahora nos vamos al GLP. Un voluntario para leerlo, por favor. No se olviden que estoy anotando las participaciones y que la participación en clase tiene un total de 10% de la nota. Así que por favor no tengan pena en participar. Gas licuado del petróleo. Adelante, Leila. El gas licuado del petróleo, GLP, es un combustible que proviene de la mezcla de dos hidrocarburos principales, el propano y butano, y otro en menor proporción. Es obtenido de la refinación del crudo, del petróleo o del proceso de separación del crudo o gas natural en los pozos de extracción. El GLP es incoloro e inodoro. Se le añade un agente fuertemente iodorizante para detectar con facilidad cualquier fuga. En condiciones normales de temperatura, el GLP es un gas. Cuando se somete a presiones moderadas o se enfría, se transforma en líquido. En estado líquido, se transporta y almacena con facilidad una vez enfriado o presurado. El GLP suele almacenarse en contenedores de acero o aluminio. Es energía limpia, amigable con el medio ambiente, no contiene azufre ni plomo y tiene bajo contenido de carbono. El GLP es un combustible verde, versátil, moderno y de múltiples usos con potencial para ampliar la canasta energética del país. Muchísimas gracias. Bueno, como pueden ver aquí, esta mezcla de propano y butano con otros elementos en menor proporción nos generan una llama bastante buena, ¿no? Entonces, si bien el gas licuado del petróleo pasa por un proceso de refinación en la refinería, no deja de ser un combustible verde, porque al quemarse no genera ningún tipo de gas, no genera ningún tipo de compuesto que se eleva a nuestra atmósfera. Por eso es que lo llamamos un combustible verde. Hablábamos también de que el GLP en condiciones normales es gas. Por eso es que cuando nosotros abrimos la garrafa sale el gas. Pero al hablar del gas licuado del petróleo estamos hablando de que está en líquido. Cuando nosotros movemos nuestra garrafa podemos escuchar que hay movimiento de agua. Es decir, porque dentro de nuestra garrafa tenemos ciertas condiciones de temperatura y de presión que hacen que el gas se licúe, que el gas se vuelva agua. Entonces, al liberarlo, podemos sentir que el gas, que sale gas y que es bastante frío. Entonces, esto es por la diferencia de presión. Entonces, ahí ocurre un proceso físico-químico que hace que el gas, el licuado que se encuentra en estado líquido en nuestra garrafa, salga en estado gaseoso a nuestra cocina o directamente en nuestro ambiente. ¿Alguna duda con esto?
Bueno, pasemos. Un voluntario, por favor. La otra señorita que quería participar no puede llegar a captar su nombre. Yo, Adelante, por favor. ya. Gas licuado del petróleo. Por sus características, la instalación de GLP es de las más sencillas de acometer, ya que simplemente hay que canalizar el gas desde la garrafa hasta los aparatos que la necesitan. Eso sí, las conexiones deben hacerse correctamente para disfrutar del gas con plena seguridad. Los elementos de los que consta la instalación de GLP son esquema de la canalización de tuberías que se va a colocar, válvula que conecta la botella y el tubo flexible hasta la tubería o aparato, regulador de presión, abrazadera que conecta el regulador y el tubo flexible, llave de paso del gas entre el tubo flexible y las tuberías, sistema de tuberías que llevan el gas desde la bombona hasta los aparatos, y llave de paso del gas entre tuberías y aparatos que debe poder cerrarse para cortar el suministro a aparatos averiados o que se van a cambiar. Muchísimas gracias. Bueno, esta parte yo creo que, yo sé que ya están un poco cansados de escuchar tal vez algunos tecnicismos, pero es importante que ustedes tengan en cuenta este tema. Bueno, al hablar de los elementos que constan en la instalación de la garrafa, es importante que nosotros sepamos que tienen que estar siempre en buen estado. Siempre, siempre en buen estado. Tratar de no reutilizar algunos elementos. No pueden haber mangueras que no sean apropiadas para esta tarea. Por ejemplo, si nosotros necesitamos que nuestra manguera de la garrafa sea un poco más larga, no podríamos ir a sacarla desde la manguera con la que regamos el jardín o con la que lavamos el auto, ya que las condiciones de esta manguera tienen que aguantar bastante presión, bastante temperatura. Entonces, si no tenemos una manguera apropiada, posiblemente nuestra manguera se congele muy rápido y llegar a tener fugas, o en el peor de los casos podría llegar a ser una explosión, en el cual ninguno de los casos sería un escenario bastante agradable. Ya vamos a pasar aquí adelante en nuestra hoja de seguridad. Esta ya la habíamos visto antes, pero ahora sí la vamos a analizar. Profe, una consultita. Sí, dígame. El color amarillo de las garrafas, pasa que yo trabajé cierta época en campos petroleros y entendí que los colores pues representaban o tenían una importancia de información importante. Entonces siempre me pregunté si el color amarillo representaba algún tipo de lenguaje o significado, o es el color que por default se escogió. Mira, la verdad que me agarraste en ese tema. Te lo voy a averiguar bien, pero yo tengo entendido que el color de la garrafa, por lo menos para el comercio de los civiles, digámoslo así, no es de mayor relevancia, no es el color tal vez que escogió la distribuidora. Pero si vos tenés conocimiento sobre ese tema y nos podrías aportar un poco en la siguiente clase, nos podrías retroalimentar con eso y sería ideal. No sé si todavía tenés algún contacto con ellos. Sí, pregunto, que justamente ahora que me acuerdo, el tanque de oxígeno, por ejemplo, es verde, el de nitrógeno igual, Sí. hay algunos tanques azules, entonces pensé que había como un idioma de color. Pero Sí, sí, seguramente. Es que yo pensé que me hablaba solamente del gas licuado del petróleo. Por eso es que yo tenía entendido que solamente era amarillo, pero sí, sí, yo sé que tienen ese lenguaje. Si bien no lo manejo, porque nunca he trabajado con este tipo de elementos, sí tienen una distribución. No pueden ponerte gas licuado en una garrafa con el color del oxígeno, ¿no? Entonces sí, si nos puedes apoyar con este tema, la siguiente semana yo te puedo dar un espacio, y esto también acotaría en tus trabajos prácticos, ¿no? Sería un plus para vos. súper, gracias. Muchísimas gracias, Luis, cuento con vos. Ya. Entonces, aquí tenemos la descripción de lo que es este gas. Voy a agrandar un poco. Aquí, la inflamabilidad. ¿Qué significa inflamabilidad? Significa la temperatura a la cual este producto va a arder por sí solo sin necesidad de alguna chispa o sin necesidad de que haya alguna fricción o algún agente que haga que, que le genere chispa, ¿no?
Entonces su temperatura de autoignición es de 435 grados centígrados. Es bastante elevado, o sea que por sí solo difícilmente este gas vaya a incendiarse, ¿no? Pero sin embargo su poder calorífico es bastante elevado, entonces si nosotros tenemos un lugar donde tenga bastantes garrafas, es importantísimo que nosotros no tengamos ningún tipo de fuente de calor, ya que si llegara a haber un incendio cerca de las garrafas, que es lo que ha ocurrido en bastantes lugares, incluso aquí en Santa Cruz, hace poco ha reventado una garrafa, es precisamente por este tema de que el calor generado por las llamas hizo que se alcance estos 435 grados centígrados y la garrafa, al tener fuego interno, explote. ¿Ya? Para extinguir su fuego se puede usar agua, gas carbónico, polvo químico seco para fuegos pequeños. ¿Por qué hablamos para fuegos pequeños? Porque el polvo químico generalmente viene de nuestros extintores, igual el gas carbónico, y funcionan perfecto para apagar incendios, pero cuando son pequeños, porque nosotros no tenemos unas garrafas gigantescas en nuestras casas entonces, o en nuestro lugar de trabajo, entonces si es un fuego muy grande, si ya se salió de control, va a ser imposible apagarlo con una sola garrafa de polvo químico o gas carbónico. El fuego, el agua, también es un poco contraindicado en el tema de que posiblemente podamos, si el GLP no se llegara a hacer gas muy rápido, podríamos expandir el líquido y podríamos hacer el fuego más grande. Entonces lo principal, si es que es un fuego que se nos ha salido de control, llamar lo antes posible a los bomberos para que ellos se encarguen, ya que son los especialistas apagando incendios. A modo de adelantarles, les comento que hemos hablado con bomberos voluntarios que están dispuestos a darnos charlas acerca de los fuegos, de los incendios, el uso de extintores. También hemos hablado con una empresa, entonces más adelante vamos a estar teniendo visitas en la escuela que van a ser obligatorias y puntuadas. Me gustaría que todos asistan, porque es una experiencia bastante retroalimentadora y una actividad bastante linda. Todos vamos a ver la forma de manejar un extintor, entonces a la vez de que es una actividad interesante, nosotros nos vamos a alimentar de información que vamos a poder utilizar en nuestra vida diaria. Tal vez no lo usemos todos los días y Dios quiera que nunca la necesitemos, pero en el momento de que lo necesitemos tenemos que saber cómo usar, tenemos que saber cómo actuar, ya que es un momento exacto en el que nosotros tenemos que reaccionar. Bueno, hablando de la toxicidad, tenemos intoxicación por inhalación, tenemos intoxicación por contacto con la piel y contacto con los ojos. El GLP ya sabemos que es un gas bastante frío, entonces, como les dicen, la toxicidad en contacto con la piel puede causar quemaduras por frío. También por inhalación, la respiración prolongada en altas concentraciones de más de 1000 ppm, ppm significa partículas por millón, es asfixiante y puede causar trastornos y lesiones. Los efectos de una exposición prolongada pueden incluir dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dificultades al respirar, somnolencia y desorientación. Ya, cuando ustedes entren a un lugar y sientan que hay olor a gas, lo más importante es que ustedes traten de salir rápido de ese lugar. Lógicamente, para poder volver a entrar a ese lugar, ustedes tienen que airearlo. Es decir, que ustedes lo que pueden hacer es entrar rápidamente, abrir ventanas, puertas, y que entre todo el aire posible para que el gas salga, y llamar desde afuera al sistema de emergencias. Podrían llamar a los bomberos, a la policía, pero bueno, yo les recomiendo a los bomberos porque creo que son los más capacitados en este tema.
Las fugas de gas son muy peligrosas, ¿ya? Y siempre cuando hagan el manejo de celulares para llamar a estos sistemas de emergencia, es importante que lo hagan desde una distancia bastante prudente, ya que si lo hacen ahí, la misma chispa del celular puede generar una ignición de fuego, entonces estaríamos ocasionando nosotros que se arda el gas que está en el ambiente. Otra cosa que es importante es que ustedes no enciendan ninguna luz, ningún foco, porque esa misma chispa las puede llegar a ocasionar que arda. También podíamos ver que la temperatura del GLP puede causar tanto lesiones en la piel como en los ojos, ¿no? Por el mismo frío. Entonces la quemadura por frío es básicamente lo mismo que la quemadura el daño es prácticamente lo mismo que el daño por el calor. También aquí hablamos de la reactividad. No vamos a adentrarnos mucho en la parte de ligeramente tóxico hablamos. No, la reactividad es estable, es bastante estable. En condiciones a evitar, tenemos que estar lejos del calor muy alto, por ejemplo, en las fuentes de fuego, en los incendios siempre se trata de evitar que el fuego llegue hasta los depósitos de garrafa. Bajo condiciones de fuego, humos, monóxidos de carbono, aldehídos y otros productos de la descomposición es incompatible con agentes oxidantes fuertes que se debe evitar el contacto con peróxidos, plásticos y dióxido de cloro. Es por esto que, bueno, en realidad se los leo esto al momento de almacenar, tenemos que evitar que que las garrafas se junten con este tipo de químicos. ¿Cómo vamos a encontrar si algún producto tiene este tipo de químicos? Por esta hoja de seguridad, ya que todos los productos que nosotros ingresemos a nuestro almacén deberían tener esta descripción. Precisamente por esto, hay cosas que no se pueden mezclar con otras. Y al mezclarse pueden causar graves problemas. Por ejemplo, si nosotros mezclamos nuestra garrafa con esta parte del dióxido de cloro, estaríamos poniendo en riesgo nuestra garrafa, ya que se nos va a oxidar fácilmente. Y nuestro componente, o sea, lo que tiene dentro la garrafa, no es compatible con el dióxido de cloro. Entonces, al mismo tiempo de que se nos va a dañar la garrafa, el mismo agente que daña la garrafa va a ocasionar serios problemas al tener contacto con el producto del interior de la garrafa. Consideraciones ante emergencias. Peligro por fuego y exposición. Permitir solamente al personal correctamente entrenado y protegido. Los demás deben ser evacuados. Por eso es que cuando hay algún incendio, todos son evacuados. Solamente las personas que están con sus equipos de protección, como los bomberos, pueden estar al lugar si lo ven prudente. Usar respirador u otro si el fuego de gas no puede ser apagado, no extinga el fuego. Es decir, que cuando se acabe la fuente de gas, se va a apagar el fuego. Es cuando ya no haya combustible. En caso de que no tome otras cosas, ¿no? Es permitido que se queme hacia afuera. Por ejemplo, lo que se puede hacer, lo que hacen en algunos casos los bomberos precisamente, es que si la garrafa llega a contraer fuego y está en un aire libre, se lo puede dejar quemándose la garrafa, o sea, el gas que sale de la garrafa se la puede dejar que se termine de consumir, ¿no? Pero esto generalmente son decisiones que toman los bomberos. Siempre es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Hablando de salpicaduras en los ojos o en la piel, bueno, en los ojos pueden provocar daños físicos y quemaduras físicas. Aplicar de inmediato y con precaución agua tibia. No use agua caliente, lógicamente, porque podemos dañar los ojos, ¿no? En la piel también sería lavar con agua, rociar y empapar con agua. Quítense la ropa y los zapatos impregnados, porque al momento de que nuestra ropa se impregna con el GLP,
nuestra ropa se vuelve o sea, lo mantiene cerca, o sea, lo mantiene pegado a nuestro cuerpo el producto, entonces la quemadura va a ser mucho mayor. Si tenemos zapatos o ropa impregnadas con este gas, es importante que nosotros nos lo saquemos rápido. Y si nosotros inhalamos el producto, deberíamos llamar rápidamente a un sistema de emergencia, a la ambulancia, a los bomberos, la policía. Lastimosamente aquí no creo que haga mucho, pero el tema es que siempre nosotros tenemos que solicitar la ayuda oportuna. Pasemos al origen del gas. Esto hablamos del gas natural, ¿ya? Este es el que les comentaba que venía directamente desde el suelo, ¿no? ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? No sé si es alguien que me haya participado antes, perdón. Adelante. Origen del gas natural. El gas natural se originó hace millones de años como producto de la descomposición de las plantas y animales que fueron atrapados en el interior de la tierra, bajo gruesas capas de fango, arena y lodo. Como otros combustibles fósiles, el gas natural se encuentra atrapado entre formaciones rocosas. Estas formaciones pueden ser de tres clases: las rocas permeables o porosas, las rocas impermeables que impiden que el gas natural escape de sus depósitos, y la capa rocosa cercana a la superficie terrestre. Bueno, eso se puede ver aquí en la imagen. No creo que haya necesidad de que lo profundicemos más porque son temas más de otra área, ¿no? Adelante, ¿alguien que me pueda ayudar con esta lectura? Yo. Adelante, por favor, María José. Gas natural en Bolivia. El gas natural es un compuesto químico en cuya composición se presentan moléculas de hidrocarburos, formadas por átomos de carbono e hidrógeno, y por otras, y en pequeñas proporciones de óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y compuestos sulfurosos. Todos estos componentes se presentan en estado gaseoso. En Bolivia, el gas natural que se produce se encuentra libre de compuestos sulfurosos, por esto es conocido como gas dulce. Muchísimas gracias. ¿Un voluntario para leerme las ventajas del gas natural? Yo. Gas natural, ventajas del gas natural. ¿Sigo? Sí, adelante. Ok. Es la energía con mejor relación precio-poder calorífico. No requiere de espacio para almacenamiento porque es un servicio canalizado desde la red de distribución. Las revisiones periódicas son más baratas que las del gas propano y butano. Suministro continuo porque está conectado a la red. Es una energía segura y cómoda. Tiene alto poder calorífico. Los edificios nuevos suelen construirse con la instalación de gas natural incluida. Tienen diversos usos permitiendo disponer del agua caliente, calefacción y cocina de gas. Existen muchas comercializadoras que ofertan sus tarifas de gas natural. Es poco contaminante. Tiene una combustión muy limpia, ya que está constituida por 95% por metano, por lo que no permite partículas sólidas. Se utiliza tal y como se extrae, no requiere de ningún proceso de transformación como el propano o el butano. Muchísimas gracias. Esto lo vamos a eliminar porque en Bolivia solamente contamos con una distribuidora. Bueno, aquí podemos ver un poco de las características, ¿no? De las ventajas de tener el gas natural. Yo creo que la mayor ventaja sería que es una alimentación constante, entonces no vamos a tener el tema de que en medio de nuestra preparación, en medio de nuestro horneado, se nos va a acabar el gas y vamos a tener que bajarle la temperatura, bueno, y se nos va a bajar automáticamente la temperatura del horno hasta tal vez que nos demos cuenta y podamos hacer la nueva conexión. Entonces, no nos va a dejar colgados con la preparación a medias. Yo creo que eso es uno de los mayores beneficios del gas natural, pero siempre hay que tener cuidado porque al mismo tiempo de que este sea un beneficio, también es al gran riesgo, ya que si llegáramos a tener alguna fuga, la misma alimentación continua va a hacer que la fuga sea continua y constante hasta el momento que sea detectada y reparada. Por esto es que nosotros tenemos que tener bastantes cuidados al momento de la instalación. Para empezar,
no podemos hacer nosotros la instalación bajo ni siquiera podemos hacer alguna modificación en la instalación bajo ningún motivo. Como comentábamos en el punto anterior, hay edificios, no solamente edificios, sino que casas ya que había al momento de la construcción ya tienen estas instalaciones diseñadas. Pero todas estas instalaciones están aprobadas, ya los planos han sido presentados y aprobados por el ente regulador, cosa de que la instalación de gas tiene que estar tal cual ha sido aprobada. En el momento en que nosotros querramos hacer alguna modificación de esta línea, porque vamos a ampliar la cocina, porque queremos agregar otro lugar de salida, otra toma de gas, porque tenemos otro artefacto que, por ejemplo, hay secadoras que necesitan gas, que pueden funcionar a gas. Entonces, al momento de hacer alguna modificación, la modificación tiene que ser hecha tanto por el experto como además tendrá que ser con tuberías expuestas, o sea que puede que no haga un poquito más, la visión va a ser, o sea, ya el paisajismo de nuestra casa ya no va a ser el más bonito porque nuestras tuberías van a tener que ser vistas y además van a tener que cumplir las medidas de seguridad, o sea que van a tener que ser de color amarillo. ¿Alguien que me pueda leer esta diapositiva, por favor? Yo se la leo, profe. Por favor. Instalaciones de gas domiciliario. A modo de nombrar algunos ejemplos sobre las restricciones de instalación de gas domiciliarios, tenemos a continuación un pequeño fragmento del reglamento de las instalaciones de gas domiciliario. Condiciones generales. La tubería interna siempre se instalará dentro de los límites del inmueble. En ningún caso se aceptará la instalación de elementos usados. Las tuberías se podrán instalar en elevación, ya sea en la intemperie o no. Empotrada en los elementos de la construcción y entrada. Las tuberías son colocadas a lo largo de las paredes, no deben cruzar por... Creo que se cortó ahí. Es que en realidad es por y es toda esta lista. Ya no deben cruzar por... Está, a ver, número 1, está prohibido. Sí. Ahora sí encaja todo. Por los conductos de evacuación, ¿puedes continuar? Por los conductos de evacuación de los productos de la combustión. Los conductos de ventilación, los tubos de caída de correo y de basura doméstica, las cubas y depósitos tienen como líquido, las Perfecto. Ahí lo vamos a dejar. En realidad esta lista se extendía, esta la vamos a eliminar. Muchísimas gracias. En realidad esta lista se extiende bastante. Es un anexo de este reglamento que contiene más de 50 hojas entre las condiciones que deberían ser tomadas en cuenta al momento de hacer estas instalaciones. Yo tomé este fragmento porque incluso ya lo acorté bastante, porque quiero que ustedes entiendan que las condiciones para instalar este tipo de instalaciones es bastante complicado. Entonces, por este motivo es que nosotros no debemos hacer ninguna modificación ni ninguna instalación sin supervisión de algún experto. A ver, aquí vamos a examinar un poco de la hoja de seguridad. Esta hoja de seguridad también la corté bastante, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre los primeros auxilios, ¿ya? La descripción de los primeros auxilios. Cuando hay inhalación, es importante que la persona se mantenga en reposo, abastecer de aire fresco, y si la respiración es difícil, darle oxígeno. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial y consultar a un médico, siempre. En contacto con la piel, en el caso de congelamiento, aclarar con mucha agua, no quitarse la ropa, sumergir en agua fresca, ya que es un gas no es necesario quitarse la ropa, ¿no? En el caso contrario es como el GLP,
que es un líquido, entonces si llegara a impregnarse con el gas, eso va a seguir quemándole. En cambio, en este caso no es necesario quitarse la ropa. Sumergir en agua fresca y aplicar compresas húmedas, afectando el afectado, mantenerlo tranquilo y tapado, mantenerle caliente, es un gas frío, ¿ya? Consultar a un médico y lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. En contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados y al menos durante 15 minutos. Ingestión, enjuagarse la boca, enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia. Consultar a un médico. Yo creo que uno de los más graves siempre es la ingestión. Consejos adicionales. El primer socorrista, hacer atención a la autoprotección. O sea, la persona que vaya a socorrer a alguien que haya tenido contacto con cualquier sustancia, es importante que siempre se proteja primero. Porque si esa persona tuvo contacto con la sustancia, quiere decir que la sustancia todavía puede seguir en el entorno. Entonces, si nosotros vamos a ir a socorrer, tenemos que cuidarnos primero, porque si no vamos a tener 2 lesionados en lugar de 1. Véase, bueno, aquí hablamos de la sección 8, pero es de la página, de la SMS, de la hoja de seguridad de la que les estaba comentando que saqué este fragmento. Nunca dar por la boca algo a una persona que esté sin conocimiento o tenga contracciones espasmódicas. Significa que si está inconsciente o que esté con algún problema de respiración, es importante que no le demos agua, porque el agua va a llegar a los pulmones, o que no le demos algún tipo de sólido para que intentar rehabilitarlo, ¿no? Porque esto puede causar que haya una obstrucción en la vía respiratoria. Él no está controlando no está controlando su cuerpo, entonces hay muchos riesgos. Y siempre mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté en servicio. Por eso es tan importante este tipo de hojas que les comentaba en un principio. Porque si hay algún accidente, este es un idioma único. Entonces, si el doctor necesita información, él va a acudir a esta hoja. Si ustedes no saben cómo actuar ante algún contacto, ustedes pueden acudir a esta hoja. Y toda la descripción va a estar aquí. ¿Ya? En todos los casos de duda, si existe algún síntoma, solicitar atención médica. ¿Tienen alguna duda sobre el tema? Profe, una pregunta. Aquí hace varios años instalaron el gas domiciliario. Y hicieron un conducto de la cocina hacia el horno. Mi mamá tiene un horno grande donde hace pan. Hicieron el conducto hasta ahí, que está a unos cuantos metros de la cocina. Y bueno, es lo que hicieron porque supuestamente es más seguro. Y además tiene ahí para cerrar la llave, digamos. Ya no utilizaríamos la garrafa. Entonces, pero nunca llegó a prender con el gas a domicilio, el horno. Así que mi mamá solamente utiliza garrafa. O sea, quería saber si es que, ¿por qué, digamos, hay alguna diferencia? Sí. Obviamente la garrafa tiene presión, digamos, también por eso. No solamente por eso, buena tu participación. No solamente es por eso, sino que las garrafas y todas las cosas todos los artefactos que nosotros utilizamos, tienen un sistema o sea, por ejemplo, vamos a verlo así. En los autos, hay autos que funcionan a diésel, y hay autos que funcionan a gas, y hay otros que funcionan a gasolina. Entonces, es lo mismo en el caso de las cocinas, es lo mismo en el caso de los hornos, en el caso de los calefones. Entonces, sí, pueden funcionar con diferentes tipos de gas. Puede ser gas domiciliario como GLP, pero para esto tendríamos que hacer una adaptación. Entonces, por ejemplo, si antes funcionaba con garrafa y sigue funcionando correctamente con garrafa, es porque tu cocina o tu horno, en este caso,
está adaptado para el funcionamiento con GLP. No nos olvidemos que tiene ciertas características, ¿no? Está hecho de propano, de butano, viene licuado, entonces igual la presión del gas que te llega desde tu instalación de gas domiciliario, bueno, te debería llegar con bastante presión, entonces ese no tendría que ser un factor. El problema es que tu horno está adaptado para el funcionamiento con garrafa. Entonces tendrías que hacerle una adaptación para que funcione con gas domiciliario. ¿Que se puede? Es bastante normal que se haga este tipo de adaptaciones, ¿no? Y hacer un funcionamiento seguro también. Así que podrías consultar con un experto que te haga esta instalación. Ahí ya tendrías completamente asegurado tu flujo de abastecimiento de gas. Gracias, profe. De nada, Gabriela. ¿Alguna otra duda? Sí, Profe, ¿cómo Adelante. podríamos detectar una fuga de gas de domiciliario, ya que usted dijo que es inoloro? Sí, exactamente. Como les comentaba, solamente podríamos detectarlo por medio de un detector de gas. Lastimosamente no tenemos, casi nadie tiene un detector de gas, pero por ejemplo por medio del olfato nosotros no lo vamos a poder detectar. Si nosotros tenemos detectores de gas, hay hasta incluso unos que son bastante baratos y pequeños, que no nos van a afectar mucho en la imagen de nuestra cocina, pero sería muy prudente que lo tengamos, en especial si hay cañerías que pasan por toda la casa, porque hay lugares, por ejemplo, donde utilizan la secadora, que están muy alejados de la cocina. Entonces, si el conducto de gas pasa por toda la casa, siempre sería importante tener en varios lugares este tipo de artefactos. Otra forma de detectar una fuga es usando aguas jabonosas. Se le pone agua con bastante jabón, como para hacer burbujitas, ¿no? Y ver y ponerlo en la zona a ver si es que se generan burbujitas. Pero esto usualmente se lo hace con el tema de las garrafas, ya que con las garrafas sabemos que puede haber una fuga, solamente lo utilizamos para ver dónde está la fuga. En el caso de gas domiciliario, la única forma sería un detector de gas. Por eso es que al hacer las instalaciones nos exigen hacer un agujero en la puerta o tener siempre una ventana abierta o que no se pueda cerrar para que en caso de que haya fuga, el gas pueda salir tranquilamente. Entonces sería la concentración mucho menor y la inhalación en este caso sería menor también, ¿no? La dispersión del gas es importante. ¿Ya resuelto tu duda? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, una preguntita. Dale, Cristian. Aquí ya que estamos hablando sobre el gas que utilizan los vehículos es el mismo que se utiliza para la cocina, Es otro gas. Es otro gas. Estamos porque haciendo... ¿Sí? tengo entendido que, o sea, no tengo entendido, sino que estaba una vez en una venta y llegó un hombre a comprar garrafas para llenar su vehículo. Sí. Sí, en realidad esta es una instalación ilegal de gas. Pero sucede de la misma forma como les explicaba a tu compañera que hay cocinas que, que pueden funcionar a gas domiciliario y otras que pueden funcionar con garrafas. Funciona lo mismo con los autos. Pero la diferencia es que el gas que utilizan los autos también es un gas licuado, pero ellos utilizan, si no me equivoco, es propano, ¿no? Entonces es un compuesto con mayor cantidad de propano. El riesgo aquí es que las garrafas no están diseñadas para estar siempre en movimiento. La movilidad tampoco están diseñadas para recibir golpes. Si nosotros compramos una garrafa que tiene alguna abolladura, tienen que exigir inmediatamente que sea cambiada porque ustedes no deberían recibir ningún tipo de garrafas con abolladura. Ay, me Entonces, aburrí. Desde hace una hora. Me aburrí disculpe, desde hace- señor Luis, Perdón, estaba hablando con si otra usted persona. puede retirarse, no se preocupe. Bueno, para las personas que seguimos interesadas con el tema,
Como les decía, el problema es que nosotros estamos exponiendo nuestra vida. Si bien el auto puede funcionar, el problema está en el riesgo al que nos exponemos, ya que no ha estado diseñado nuestro sistema para funcionar con este tipo de garrafas. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, una preguntita. En cuestión de la cocina, se trabaja con el nitrógeno líquido. ¿Eso llega a ser inflamable? ¿Llega a ser un peligro? Sí, el nitrógeno líquido también es inflamable, pero solamente se está en contacto con la llama, ¿no? Tendríamos que buscar bien la hoja de seguridad. Si gustan, ahorita se la puedo buscar, o si prefieren, para no quitarles más tiempo, porque la clase ya acabó su tiempo, yo puedo presentárselas la siguiente clase. Claro, no hay problema. También creo que en eso de la hoja, en algunos casos creo que se divide por número, creo que cada color depende de la inflamación, creo, si no me equivoco, ¿no? Sí, en realidad la hoja de seguridad nos dice todo, nos dice todo lo que viene en el compuesto, y lamentablemente las hojas de seguridad no tienen un esquema específico. Ahorita les puedo compartir aquí. No tienen un esquema específico, tienen o sea, depende de cada empresa cómo la presenta. Entonces el proveedor puede decirles que ustedes utilicen, que pueden tener un modelo de hoja, y la misma empresa puede transcribir esa hoja a su propio modelo. Aquí podemos ver un poco sobre las medidas de seguridad, el nitrógeno. Tenemos el rombo de seguridad, aquí nos habla sobre la inflamabilidad. Bueno, es un gas no inflamable y no tóxico. Aquí está respondida a tu pregunta, perdón. Anteriormente me equivoqué. Miren, este es el rombo que les decía. Aquí dice que no es inflamable, que no es tóxico, y en la parte de reactividad es estable. Ya esta 3 significa que para la salud sí es demasiado peligroso. En realidad para la inhalación. Si ustedes tienen ganas de indagar un poco más, pueden leer esta página. Si quieren, yo les puedo dejar aquí el enlace. Se los puedo colgar en la plataforma. ¿Ya? O se las paso por WhatsApp, creo que va a ser un poco más fácil. ¿Alguna otra duda? Sí, yo tenía más que una duda, no sé, tal vez una... a mí recientemente me han hecho una instalación de gas, digamos, pero es un edificio nuevo y la presión llega muy baja. Podría ser que, digamos, hay alguna fuga en algún lado, porque, o sea, es un edificio en realidad, o que simplemente la instalación no esté correctamente hecha. En realidad eso tendrías que hacerlo revisar, porque puede ser cualquiera de esos dos escenarios. Entonces, tendrías que hacerlo revisar, porque si es en caso de una fuga, están poniendo en riesgo la vida de todos los inquilinos, y todos los dueños y propietarios del lugar, ¿no? Del edificio. Y Claro. en caso de que sea una conexión deficiente, también es importante porque ustedes les están brindando un servicio. Entonces tienen el derecho de reclamar y de exigir que el servicio sea adecuado. Muchas gracias. De nada. Si no tienen más dudas, muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene una duda más? ¿O no? ¿O quedó ya claro? Yo no entendí muy... quería saber qué significaba GLP, por favor. Gas licuado del petróleo. Ah, ya. Muchas gracias. De nada, aquí lo tenemos. Gas licuado del petróleo. ¿Alguna otra Profesora, duda? una pregunta. O sea que entonces, según la hoja de seguridad, ella nos indica qué podemos tener cerca a ese producto. Sí, precisamente. También nos indica con qué lo podemos mezclar, con qué no. En caso de que se incendie, con qué lo podemos apagar, porque hay cosas, por ejemplo, si tenemos algún ácido, en la hoja de seguridad nos van a explicar que el ácido no lo podemos limpiar con agua, porque no serviría de nada, seguiría el ácido actuando. Entonces tendríamos que neutralizarlo primero con un básico. Entonces ese tipo de cosas
nos los indican en la hoja de seguridad. Cuando nosotros tenemos un producto nuevo, es importante exigirle al proveedor que nos dé esta hoja y nosotros leerla a profundidad. Muchas veces nosotros creemos que es un compuesto que puede ser bastante peligroso y al momento de leer la hoja de seguridad nos damos cuenta que tal vez a lo que nosotros considerábamos que podría ser un riesgo no es tanto, pero nos puede decir que no... Nos puede decir cosas que nosotros no habíamos planificado, por ejemplo, que no se puede mezclar con agua. Entonces, es importante que nosotros hagamos énfasis en la hoja de seguridad de nuestros productos y que todos los productos que ingresen a nuestro lugar de trabajo tengan su hoja de seguridad. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Aprovechemos. Profe, una pregunta, ¿las diapositivas las va a subir a la plataforma? Sí, todas las diapositivas van a ser subidas a la plataforma e incluso nuestra clase en vivo. Ya, gracias. Ya cualquier duda que tengan también se pueden comunicar conmigo, no pasa nada, ya saben, tienen mi número ahí en el grupo, tienen también el chat en la plataforma, cualquier cosa me avisan nomás, ¿ya? Muchas gracias por su atención, chicos, que tengan una bonita semana y que les vaya bien en todas sus materias. Igualmente, hasta Muchas luego. gracias. Ok, gracias. Hasta luego, Gracias, profe. gracias. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego, querida Hasta profesora. luego, profe. Muchas gracias.